¿Qué tal? Buenas tardes, soy Rodolfo Escobar. Pues algo que he estado platicando con otros colegas abogados en toda la República y que es una práctica extralegal muy común en las salas de oralidad penal es que aplacen las audiencias de juicio oral. Mi postura es la siguiente. Eh, las reglas contenidas en el artículo 57 del Código Nacional sobre reglas generales de las audiencias no deben de homologarse frente a las que tienen reglas especiales, como lo es la de juicio oral y la de la audiencia intermedia en la fase oral, precisamente atendiendo a las características que tienen estas audiencias y a los criterios de concentración y de continuidad. ¿Por qué? El artículo 349 refiere, por ejemplo, que la audiencia de juicio oral deberá establecer la fecha, la que no deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales, contados a partir de la emisión del auto de apertura o juicio oral. Se entiende que esta audiencia se debe de culminar de forma continua, sin interrupción, y esto se infiere de lo que dice el artículo 351 sobre la suspensión. La suspensión tiene 6 hipótesis, dentro de los cuales los más comunes son que se enfermen testigos, peritos, los mismos integrantes del tribunal. Sin embargo, del párrafo que continúa refiere que para llegarse a información o medios de convicción adecuados y que la autoridad esté en condiciones para verificar sobre la existencia de la causal invocada por alguna de las partes, incluso se pueden desahogar medios de prueba. Lo importante del tema o lo importante de estos artículos es que no se interrumpa, precisamente porque la audiencia debe ser ininterrumpida y deben de generarse todos los medios de prueba, deben de verificarse que todos los medios de prueba incluso no se comuniquen entre sí. Si entramos al estudio del artículo 261, que dice que un medio de prueba es todo mecanismo que permite la reconstrucción de hechos respetando las formalidades procedimentales del código, tenemos que lo que se diga ahí en la audiencia, por lo que verbalice el medio de prueba, va a ser lo que se reconstruya y lo que va a tener que sentenciar el juzgador. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el juzgador aplaza las audiencias no en horas, no cumpliendo el término contenido en el artículo 352, que más adelante les voy a leer? Pues simplemente se interfiere con esa reconstrucción de hechos. Eh, Hay quienes piensan que los aplazamientos pueden ser en meses incluso, desahogando, por ejemplo, un medio de prueba en agosto, 2 medios de prueba en diciembre, otro medio de prueba en febrero, y así se les puede ir incluso pues meses. Por ahí tuve, por ejemplo, la desafortunada experiencia de un juzgador que me dice que se puede, que él tiene el derecho, que mi representado tiene el derecho a ser juzgado antes de un año constitucionalmente, pero él interpreta que ese juicio es desde que le llega el auto de apertura a juicio oral hasta que se dicta sentencia, lo cual pues es una interpretación muy a priori y muy subjetiva, porque el derecho constitucional a ser juzgado un año, antes de un año comprende todas las etapas, porque es un proceso en sí. El acceso a la justicia en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre plazo razonable habla de una etapa prejudicial, judicial y posjudicial. Y si estamos hablando del juicio, del proceso, pues precisamente debe atender a los plazos, ¿no? Que determina la ley artículo 94, por ejemplo. Pero bueno, el tema es que aquí el artículo 352 del Código Nacional establece una sanción para el caso de que el tribunal de enjuiciamiento no reanuda más tardar el 11º día. Dice que se ordenará la suspensión, se considerará interrumpido el debate y se deberá ser reiniciado ante un tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será nulo. Esto, si se interpreta de una forma hermeneuta y no literal, quiere decir que la importancia de que un juicio oral culmine en todas y cada uno de sus fases de forma continua e ininterrumpida, precisamente es pues no afectar el desarrollo del debate, lo que resultaría ilusorio y un absurdo, perdón,
de que se piense que, por ejemplo, se les diga formalmente a los testigos que no se pueden comunicar entre sí, incluso los tienen en lugares distintos, pero ¿qué pasa cuando acaba la audiencia? Pues es evidente que pueden comunicarse, que ya tienen el acceso a los registros de las audiencias, las partes. Y eso evidentemente dificulta, entorpece y pone trabas al procedimiento. Considero que este tipo de prácticas se deben de anular y corresponde a los abogados interponer los recursos y los amparos y el mecanismo de suspensión que tiene el juicio constitucional para evitar que se sigan ejecutando este tipo de actos, que no solamente retrasan el acceso a la justicia, sino que pues dificultan también al justiciable ese derecho humano, sobre todo porque hay dos cosas. El imputado tiene el derecho humano a ser juzgado antes de un año y la prisión preventiva oficiosa no puede prolongarse, que esos plazos no pueden ser contados a favor del imputado porque los tribunales están suspendidos. Mi consideración y mi exhorto a los abogados litigantes es que no permitamos este tipo de actos que son arbitrarios y completamente ilegales.